Bienvenidos a Género Asignado a Leer. Somos sus hosts, Priscila y 313. Y antes de entrar en materia, ¿cómo has estado? He estado en caos. Me encanta. No sé, entre el trabajo, el diplomado y la Feria del Libro de Aguascalientes me estoy volviendo loco, pero enjoying it. Estoy Ok. disfrutando del caos, pero sí ha sido mucho. ¿Cómo has Oh, estado tú? yo he estado bien, todo tranqui, pero necesito preguntarte, ¿cómo ha estado la feria de Aguascalientes? Fíjate que con el gobierno anterior teníamos una feria mucho más grande con muchos talleres y presentaciones y era un espacio mucho más amplio en el que cabías Ujú, fácilmente por los pasillos para poder revisar los libros y así. Y con ujú. este nuevo gobierno la regresaron a donde era antiguamente, en la Casa de la Cultura, que es mucho más pequeño. Entonces, sí, no había estado tan fascinante los años anteriores, pero este año creo que el programa estuvo un poco mejor, con sus excepciones, ¿verdad? Como siempre. Em, y lo que sí noté es que este año hay mucha oferta, que desafortunadamente en bastantes ferias de libros ya no hay ofertas y los libros Ujú. son bastante caros. Y pues había harta oferta. Había muchas cosas de Wow. 100 pesos, 150 pesos, o sea, cosas así que it's affordable para la mayoría de la gente, a pesar de que, pues, sí, 100 pesos te pueden hacer que comas, ¿no? Unos Sí, es taquillos. el pasaje de unos cuantos días, es cositas Simón. así, Pero a pues. comparación de cómo suelen estar en la actualidad los libros, pues me parece que sí había harta oferta que se agradece mucho, la neta. Mira, qué interesante. Ujú, Fíjate ahorita que dices lo de que normalmente no hay ofertas ya ahorita en las ferias del libro. Me ujú, hace pensar que el año pasado es la primera vez que yo fui a la feria del libro de aquí de Los Mochis. Y el problema de la oferta aquí en Mochis es literal la de libros. O sea, como o que dime. vienen muy poquitas editoriales. Es más, mira, te lo voy a poner así. El año pasado vino Océano, pero no trajo novedades editoriales. O sea, como que nada más trajeron sus colecciones de reediciones de clásicos o mucho como middle grade ish, infantil-ish, pero Ujú. no novedades. O sea, porque yo cuando vi Océano Editorial o algo así, Océano de México, dije, vamos a tomarle una foto a los libros de Mariana in the wild, ¿no? Ujú. Y no estaban. What? Ajá, como que no había novedades, te digo, novedades editoriales. Estaba poco atractiva para la gente del internet, vamos a ponerlo así. Sí, O sea, como libros genéricos que probablemente alguien va a comprar, porque todo el mundo exacto. conoce sus títulos. O sea, había varios stands que estaban como así de cerca de tener como enciclopedias, you know? Estaba como, ahí nos faltó en esa parte de la oferta. Es la primera vez que se hace tan chiquita también porque grande no es la feria de aquí, Ujú. pero la cambiaron de lugar y también el espacio fue más pequeño, bla, 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 ¿no? Yo en la Feria de Libros de los Mochis el año pasado sí compré varios libros porque no estaban presentadas como ofertas. Entonces me hace pensar, ¿eso cuestan los libros aquí? ¿He estado perdiendo mi tiempo no comprando libros en los mochis? Ok. O sea, estaban mucho Este, más económicos. Sí, o sea, había libros de sexto piso, no sé, en 150, 200 pesos. Y Ah, sexto aquí también piso es estaban esas como, ofertas. ajá, Según yo, esos son ofertas, porque sexto piso es caro. por eso, pero me refiero a que no decía, no estaba así explícitamente Mmm, ya. que parezca que son ofertas, ¿sabes? Pero ya en noviembre hablaremos de la Feria del Libro de los Mochis. Nice. ¿Cuándo es? Pues, ¿Noviembre qué? es a finales de noviembre, es como 2 semanas antes de la FIL Guadalajara. Ya. Porque la gentecita que vino, una amistad mía trajo su editorial independiente de Tijuana para acá, Mm, para la feria, y su siguiente parada en la gira de ferias era ujú. Guadalajara. ¿Nos quieres mostrar una parte de el daño que ha hecho la feria hasta ahora? Sí, ¿Cuándo se acaba, por cierto? mañana, domingo. Ok. Dura una semana. Ok, hay varias cosas que me regalaron en el Instituto de Cultura de Aguascalientes, pero Ujú, porque eran libros que se iban a estar presentando en la feria, ujú, ¿no? Pero hay otros que sí compré. Entonces, así como Rapid Fire, ok. vino una distribuidora de cómics y de manga y traía Ujú, fanzines. Y le compré este fanzine de una chica trans de Jalapa. ok. Es una postal de Hire, que es la artista que trabajó en el arte de este año. Ujú, Este no lo compré ahí, pero me lo firmó Atenea Cruz porque lo presentó. Este ok. también me lo firmó.
que lo estuvo presentando. Bueno, estuvo presentando Hágalo Usted Misma y aprovechaba que me firmara los... Te encargo los títulos por si hay gente que está lavando los trastes mientras nos escucha. Ay, perdón. Es Hágalo Usted Misma y Corazones Negros de Atenea Cruz, pero creo que este ya no se consigue en ningún lado. Ok. Luego entrevisté a unos chicos de unos cómics independientes que luego alguien que miró el reel me dijo que salieron en Shark Tank. Wow. La editorial se llama Familia Osaka y este es uno de los cómics que trae uno de los cofundadores, que es quien está en las ferias del libro, y pues se lo compré, también me lo firmó y todo el rollo. Okay. Luego me encontré una editorial independiente de San Luis Potosí, a los que también les hice una entrevista, se llaman Bocho Amarillo, y me vendió, o sea, tiene muy buena labia ese vato, código Mictlali, que es como fantasía urbana acerca de dioses aztecas que ya nadie los pela y viven en una vecindad en Ciudad de México. Ok. Y la ciudad todavía existe, que creo que son relatos y es de una socióloga y me habló muy bien del libro, entonces te compré estos dos. Luego tengo Lo demás es silencio de Camila Villegas, lo van a presentar aquí en la feria, creo que el día de mañana. Este es de la encargada del Ciela, que es la parte institucional de literatura aquí en Aguascalientes, me lo regaló para que luego lo reseñe o le haga una entrevista o algo. Y es Convertir lo efímero en permanente sobre Ramón López Velarde, un poeta hidrocálido. Y creo que es un ensayo de ella sobre este poeta. Este es Fetiches Ordinarios, que creo que son también ensayos de Luigi Amara. Y este también lo van a presentar en la Feria Libre, por eso me lo dieron. Este lo presentaron ayer y no alcancé. Es que había un chingo de tráfico. Ya ven que vivo en la periferia. Pero bueno, presentaron de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es Loco por Destruir, de Juan Fernando Covarrubias. Creo que son cuentos. La Autónoma de Nuevo León siempre hace cosas que te interesan un montón, que te llaman un chingo. Sí, esos güeyes están como on the top of the line, está siempre buscando nuevos creadores, nuevas ideas y nuevos como que formas de plasmar literatura y poesía. A mí se me hace muy interesante lo que están haciendo allá en la UANL, la neta. Luego, estos fueron los que empezaron el acabose, fueron los primeros libros que conseguí, porque miré una mesa que decía 50 y 70 pesos, y yo dije, cabrón. Tell me more, Ya, y tenían esto. Es un libro de ensayos de Henry Miller, que yo no había visto en ningún perro lado. Era el único que había y me costó 70 pesos, entonces dije, a huevo, de aquí soy. Claro que sí. What the fuck, o sea, ni siquiera conozco la editorial, se llama Navona. No sé, o sea, se me hizo súper random el finding. Es como un puesto de saldos que me dijo mi amiga Ale que también se ponen en Monterrey, pero que en Monterrey llevan mucho libro infantil y aquí traían muchas cosas muy interesantes. Digo, no que los infantiles no sean interesantes, ¿verdad? Pero traían de todo tipo. Que se sigan llevando esos Aguascalientes. Sí, no manches, what the fuck, ese fue el primero que vi, dije, yo necesito esto, no me importa que sea, no lo tengo, es Henry Miller. Y ahí, en ese puesto, justo me encontré a un amigo que sigue mi canal de YouTube y demás, y me recomendó que se llama Vampiros, que es como una especie de reportaje documental sobre la escena underground, dark, gótica de Estados Unidos, pero en ciertos como grupos de latinos, de negros, o sea, no tu típico blanquito darky, sino que gente racializada que está dentro de esa subcultura y se me hizo súper interesante y me costó 50 pesos. Muy bien, qué perro. Sí. Luego tengo libros usados, encontré 2 joyas, yo nunca había visto un libro en mi vida de Alfonsina Storni, que es una poeta que me gusta mucho. Entonces, pues aproveché, lo compré, me costó 100 pesos. De hecho, el vato del puesto me dijo, no lo debí de haber acomodado ahí, yo me lo quería llevar. Y yo, ni modo. Sí, exacto. Y me encontré que tampoco nunca había visto, de Reinaldo Arenas, que es un autor que me gusta mucho, y es Cantando en el Pozo, también 100 pesitos. Y por último, en Penguin, increíblemente, en Penguin Random House tenían descuentos de 150, 99 y 50 pesos. What the fuck. Te digo que eso está muy bien, eso hace falta en las ferias, ofertas. Y encontré La traición de Rita Hayworth, de Manuel Puig, que yo nunca había visto ni otro libro que no fuera El beso de la mujer araña de este vato, y pues 50 pesos. Y acabo de leer El beso de la mujer araña hace poco, entonces dije, bueno, pues aprovecho porque sí me gustó. Y el último es el del que les di el spoiler, que es Genocidio, una novela sobre la matanza de chinos en la Revolución Mexicana, de José Luis Trueba Lara, que junto al de La Casa del Dolor Ajeno, pues es un tema que me debería de incumbir y no me he documentado al respecto. Ya. Mírate. Y todavía puedes ir mañana. I know. Probablemente voy a ir mañana.
Sí. Ay, mira, pues mira, qué poco le duró la exclusividad de ser él el que llevaba la batuta en las ferias a Néstor. Ya le tocó Sí. otra vez No, fría. no ha ido. Yo creo que ¿No ha mañana ido? me va a acompañar. Mañana Bueno, le va a tocar. entonces, insisto que poco le duró sensación de que habían ido a la feria de tatuaje. Sí. Pero tú también tienes un bookmark porque fue tu cumpleaños. Ay, Yo no te regalé el libro, sí. pero porque miré ese lipstick negro en tu wishlist y dije, yo lo tengo y es genial. Bueno, a mí me gusta mucho. Espero que a ti también te Sí, haya no, gustado. a mí también me gustó mucho, la verdad. Ya lo he usado otras 2 veces, aparte de la grabación que hicimos hace Mm, unas semanas. Sí, mi cumpleaños fue el 15 de septiembre. Me parece una falta de respeto que sea esa fecha, teniendo en cuenta la cantidad de antipatriotismo que he estado experimentando en los últimos, I don't know, 15 años. ajá. Pero pues ni modo. Sí, puse mi wishlist en redes y en un video del que la tengo que quitar. Oh my God, yo Este, ya tengo que poner la mía. Ya va a ser mi ya cumpleaños. sé. Que me parece también como muy interesante que sean como casi holidays nacionales nuestros dos Sí, cumpleaños. Es sí. como, ok, me habría Mexican. gustado otro holiday, pero sí, Show me, show me, show me. se aumenta mi colección física de Y Mónica nice. Ojeda. Ujú. Me mandaron las voladoras. Este me lo mandó una de las personas que estuvo en el club presencial de estos. No son libros, este no es un book Mm, talk. Y este ya lo leí, yo lo amo mucho, pero necesito empezar a tener estas ediciones físicas de Mónica, claro. porque una amiga de la universidad me mandó Crying in H Mart de Le Michelle tengo ganas de Sauner. ese libro. A mí, a mí me trastocó de muchas maneras, pero ya Ah, ¿también ya lo establecimos. leíste? Sí, ya también ya lo leí. Mm, Ajá, o sea, yo pienso que de lo que está en esa wishlist, libros, no sé, un buen 75% de las cosas que están ahí son cosas que ya leí, pero que no mm, tengo, porque todavía estoy en este proceso de todavía no tengo libreros en mi casa, de todavía la mitad de mi biblioteca realmente está en casa de mi mamá, ya, cositas ya. así, ¿no? Entonces, sí, yo quiero mucho este libro, es una memoir, la mujer esta también hace música, aparentemente, Japanese Sí, ma. Breakfast, yo lo quiero mucho. Además, habla bastante de comida coreana y yo amo. Muy coyuntural, como con lo que está pasando en el mundo en general. Tavo me mandó Minor Detail. Este, Uh, este es de la autora es palestina, ujú. Adania Shibli, Yo también lo tengo en mi wishes. y es una historia muy como, pues como del sobrevivir, supongo. Está muy cortito, es de lo que tengo en el plan para leer ahora en octubre. Y pues no sé. O sea, no, la verdad no me puedo acordar dónde fue que vi el título o sea, qué cabeza flotante del internet me lo recomendó. Ujú. Que fue de esas cosas que cuando lo terminé de escuchar, directamente fui a Storygraph y así como que por leer. O sea, necesito tener esta historia conmigo. Y cuando estaba haciendo mi lista, vi que no estaba groseramente ni caro, ni que venía de España, ni, ¿sabes? Como todas esas otras cosas. Entonces, Ujú. ahí está, Minor Detail. Justo el día de mi cumpleaños, el Paco dijo, vamos a comer. Y fuimos a comer. Y luego dijo, vamos por otro regalo. Y yo dije, ¿qué? Y fuimos a una panini. Hay una panini ahí Ah, en Los nice. Mochis. Y entonces, now I have los 3 volúmenes de Uzumaki y ya los leí. Oh, amo, 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 amo. Ay, mi relación con los manga es muy particular. Creo que definitivamente yo no voy a ser el tipo de persona que sigue historias en emisión, porque me hizo ojitos el tomo 1 de Drácula, pero luego me dijeron que estaba en emisión y que no se sabía cuántos iban a hacer y que ya iban varios y yo así de que... Sí, es que se está saliendo apenas en Japón. Ajá. Entonces, por eso. Y que en el momento en el que la traducción se pusiera a la par con el original, ya no saben si va a llegar cada mes o cada 2 meses o lo que sea, ¿no? Que porque Ya. ahorita todavía como que hay backlog. Sí. Entonces, ya sabía yo que Uzumaki está completa, que es Ujú. pequeña, y yo muy feliz, de una manera muy rara, como vamos a experimentar cuando hablemos del libro del que vamos a hablar hoy. Yes. No sé, ajá, así como uno de los episodios aquí, me encontré con varias horas de mi día pensando en que la cóclea es una espiral. Mm, Y ese es el haul cumpleañero de este año. está increíble. Todo Muchas muy joyitas. maravilloso. Sí, la verdad, sí. ¿Qué te parece si entramos en materia? Arre. Qué miedo. Hablemos de mandíbula. Wow. Ok.
Primero, tengo que sacar esto de mi sistema. No he visto tu último blog porque afortunadamente para mí los titulas con los autores que lees durante esta Ujú, semana. ujú. Entonces vi que decía Ojeda y yo todavía no terminaba de leer el libro y todavía no teníamos esta conversación. Entonces Ujú. dije, ok, todavía no voy a ver ese video. Ni he tenido tiempo de subir un blog nuevo, pero bueno, es otra historia. Yo también estoy terminando de la segunda parte de septiembre. La segunda es que subiste una story, creo, y le pusiste 3 estrellas. Es correcto. Y ahora cuestiono cuando te hable yo con mucho hype del libro. Ah, Pero a ok. ver, iniciamos. Ajá. Mandíbula. Este es un libro de 2017, 18, de 2018, que al menos el ejemplar que yo tengo ahorita en mis garritas es la 10ª edición a abril de 2024. Es de Candaya Editorial. Tengo la octava. Ah, mira, o sea, se ha seguido reprimiendo el amiguito este. Sí. Ha sido bastante popular, sigue siendo bastante popular. Y no sé, creo que para mí los primeros highlights por los que me gusta hablar de este libro es para poder hablar de la autora. Siento que es como súper importante tener en cuenta que la gran ola de, no sé, literatura de horror o de, no sé, no sabría cómo, creo que esto es hasta cierto punto leve transgresivo, tal vez, Ujú, ujú. No, escrita sí por es. mujeres latinoamericanas, Ujú. es una cosa que a lo mejor más gente debería tener más en cuenta más seguido, seguirlas leyendo. Yo no he leído a muchas de ellas, casi todo lo que se me ha atravesado de esta mujer lo he leído. Me falta su más nuevo y aparentemente descubrimos cosas que son lo suficientemente entre las sombras que yo no he vuelto a ver estos títulos en ningún Ah, otro lado sí. y jamás los he visto en the wild. Pero Ni también idea. Mandíbula, por ejemplo, para mí fue bien raro encontrarlo. O sea, lo encontré en una librería. Sempere, yo te quiero mucho, pero es más o menos snob la cantidad de autores que tienen, las nacionalidades que manejan, bla, 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 bla. O sea, es Ya. como, es para gente que sabe, whatever that fucking means. Y tuve que preguntar por el libro, porque tenían la edición de Almadía de Neofando. Mm. Entonces fue así como que, ¿qué más tienes de Mónica Ojeda? No es cierto. No es cierto, no era Nefando. Era el más nuevo, que es el que tiene con Penguin. El de El de los chamanes chamanes eléctricos y no sé en la qué, no fiesta sé del qué. sol. Ajá. Y entonces ahí fue como que, a ver, ¿qué más tienes de Mónica Ojeda? Diría, háganse un favor y léanla, pero no. Este libro yo no lo recomendaría así con carta abierta normalita. Así de, No. léelo. No, no. Esto va con varias trigger warning, va con varias esta advertencia de contenido. Pero bueno, el meollo del asunto en Mandíbula es una maestra de literatura con cucarachas en la cabeza, de acuerdo con su propia madre. Secuestra a una de sus alumnas de una prestigiosa y famosamente religiosa escuela del Opus Dei en Ecuador, I guess, porque no encuentro ninguna otra razón para que no esté ubicada en Ecuador y no sabemos por qué. Al principio nada más es como la señora esta está loca y ya. Which, kinda. Y a esta historia la siguen varias subtramas que nos hablan de Fernanda, que es la morra secuestrada, y de sus amigas. Y de las cosas raras que ella y sus amigas hacen después de la escuela, o en la escuela, o durante sus convivencias con otras personas. Hay bastante alusión a clásicos de terror en términos cine y en términos literatura. Y hay, no sé, insisto, creo que en el podcast en el que recomendé que fuera esta nuestra lectura, es la línea que siempre suelo usar para recomendar este libro o para hablar de este libro. Esta es una creepypasta de creepypastas. Hay un Ajá. uso decente, diría yo, de Spanglish muy propio de Gentecita Nice. Hay una subtrama en la que Fernanda, nuestra morra secuestrada, habla. O sea, son como las transcripciones de sus conversaciones con su psicoanalista. Y nos hablan un poco de el dios blanco y de la Ujú. edad blanca. Y... Ajá. ¿Qué puedes comentar al respecto? De mientras. A ver, A ver.
Ya diste como un poco de una muy, muy, muy breve sinopsis del libro, ¿no? ¿Qué puedo decir? Creo que yo venía con un chingo de expectativas porque a mí me gusta mucho todo lo que he leído de Mónica Ojeda. Y también tú me has hablado maravillas de Mandíbula. Y Juan, un amigo mío de aquí de Aguascalientes, también me ha hablado maravillas de Mandíbula. Entonces yo dije, no, tengo que aprender a nivelar mis expectativas de las cosas. Porque, o sea, digo, Priscila lo ama, Juan lo ama, yo amo mucho de lo que hace Mónica Ojeda. Dije, a huevo, o sea, este va a ser el gran libro. Nada podía mal ir sal, exacto. Ajá, y no sé, o sea, creo que obviamente como todo lo que está hecho por Mónica, está muy bien escrito. Tiene frases muy chingonas, tiene como que un trasfondo, una teoría, una tesis de por medio que es muy interesante. Cómo se van como que la secuencia, ¿no? De los actos de tanto de la maestra como de las alumnas, cómo se van como que linkeando, ¿no? O sea, cómo se va generando toda la trama, me parece que está muy bien construido. Pero yo tengo, tengo como que un pedo con que Mónica Ojeda es muy cerebral. Mónica Ojeda es muy inteligente. Mónica Ojeda es muy crítica, analiza un montón de cosas. Y eso está muy chilo. Mi pedo principal por el que yo le puse 3 estrellas es que muchas veces esa inteligencia, esa crítica, esa capacidad de análisis, esas teorías se traspasaban a los personajes adolescentes. Y yo no dudo que haya mujeres jóvenes con esas capacidades analíticas, pero sonaban o sea, sonaban como personas que ya tienen un máster, ¿sabes? En Lovecraft. Deja que tenían experiencia de vida. Sí, y ahí me causa ruido porque, o sea, las morras se la pasan todas las tardes en la mansión esta abandonada, haciendo pendejadas y contando historias de terror y transgrediendo sus propios límites y la madre. Y al mismo tiempo ya, o sea, ya habían leído todos los clásicos habidos y por haber y toda la obra de Stephen King y todo el Lovecraft. Y es como, güey, ¿a qué horas? Cuando tenías 5 años. Entonces, como que no pude, no me pude creer como de estas capacidades de raciocinio intelectuales tan grandes que tenían, cuando en la vida real nunca las ves leyendo, siempre están haciendo pendejadas. No sé, es como que hubo un momento en el que para mí sí rompió como que con la realidad del libro, que fueran tan, o sea, tan capaces, te digo, como una persona que, no sé, tiene un doctorado en el horror cósmico, ¿no? O sea, es que la forma en la que narra Mónica, sí siento como que traspasaba a los personajes. Entonces, como que eso no me gustó, no lo podía dejar de ver. Y fíjate que para mí una de las cosas que más o menos como que atraviesa esta parte de claramente esto no es real, esto es pura y vil Ujú. ficción, es precisamente que tuvieran toda la tarde libre todos los días después de la escuela. Porque yo di clases en una escuela adjacent al Nunca Opus hacían Dei. tarea, ¿va? Nunca hacían tarea. Nunca hacen tarea, nunca hablan nada de la escuela, que entiendo que son como de las cosas que for the sake of the story, Ujú. tienes que como bloquear, ¿no? Porque Sí. es lo mismo que sucede como en las historias juveniles o infantiles, que de pronto uno las lee como adulto y dice, ¿dónde diablos están los adultos de esta Ujú. historia, no? Sí. Este, pero que para mí la primera como, a ver, es eso precisamente porque te digo, yo di clases en una escuela adjacent al Opus Dei y famosamente estos son plebes que están ocupados como entre 18 y 20 horas al día. O sea, tienen agenda, tienen horarios, tienen cosas que hacer todo el perro tiempo, precisamente porque papá y mamá siempre están ocupados trabajando o están en el badminton limpiándole el sudorcito al instructor. O sea, siempre hay todo este tipo de cosas. Entonces, el hecho de que no nada más una o dos, que tú dirías, ok, pero era un séquito como de 6 chamacas. Sí. Y que siempre hubiera esta cosa, además te da a entender que esto no sucede como en el espacio de una semana. O sea, esto sucede durante varios tiempo. O sea, alcanzan a cambiar las Ujú. estaciones lo suficiente como para que si antes nada más había bichos voladores y rastreros, en algún punto en el edificio abandonado hay inundaciones y hay sapos y hay serpientes y ¿no? Es Y un como cocodrilo blanco. que todo el tiempo es como, ¿y de verdad? Sobre todo cuando Fernanda empieza a hablar de otras cosas. Pero bueno, Sí. Pero bueno, sí eso hay para mí desconexiones, ajá.
Sí, ese fue mi punto principal en el que no podía como que suspender la realidad, que es como Ya. que creerle lo que está ocurriendo, como que rompía muy cabrón. Aún así, Ujú. toda la teoría que se avienta Fernanda en el ensayo que le da a su maestra sobre el horror Annelise. es increíble. Annelise, es Annelise. Ujú. Ah, Annelies, es increíble. O sea, todo el análisis, toda la teoría que se inventa está bien vergas. Simplemente no creo que sea una morrilla de 15 16 años, ¿sabes cómo? Aunque también supongo que habría que tener en cuenta que es Annelise la que tiene esa capacidad de control. O sea, es ella al final la que manipula un montón de cosas, las que provocan. Esto tiene spoilers, por si nadie había llegado a esa conclusión. Esto tiene spoilers. Es la que provoca de alguna manera que Miss Clara termine secuestrando a Fernanda. Porque es Ah, la que le claro. mete las cucarachas en la cabeza a Miss Clara de que Fernanda está yendo a su casa y está cambiando las cosas. Eso está bien chilo. Ajá, porque también al final te quedas con, ¿y entonces quién fue? Porque a qué hora tiene rato Annelies para ir a hacer esto, si Fernanda ya no lo iba a hacer por ella, ¿sí? Siento que a lo mejor sí sería darle demasiado crédito como en el aspecto académico, de experiencia de vida, lo que tú quieras, pero no me parecería raro tampoco porque también te va poniendo más o menos pistas de cómo estas morras tienen acceso a información que probablemente no sea la adecuada para sus edades, Claro. en muchos todos los sentidos, ¿no? Creo que una de las cosas que nos centra en la realidad que están viviendo estas chicas, o una de las críticas que hace Mónica Ojeda en este libro, que creo que son varias, Ujú. es sobre la atención y el amor que le dan, ¿no? O sea, como que a estas mujeres, ¿no? De cómo se va pasando, cómo debería de pasar el amor de generación en generación y en realidad les están pasando el horror, ¿no? Y el Ujú. miedo y la violencia y todo este rollo. Pues sus padres no les importa, o sea, no les interesa saber qué están haciendo o cómo se están relacionando entre ellos o cómo están mejorando. No sé, o sea, yo imagino que un padre que tiene mucho dinero y que le importa el futuro de sus hijos los tendría en clases que de ballet y que de tenis y que no sé qué, o sea, los tendrían todo el tiempo ocupados y no podrían estar haciendo estas pendejadas, ¿no? Em, Es lo que te digo, de que este tipo de juventudes, este tipo de infancias, tienen agenda, o sea, ujú, horrible, sí. como desde, no sé, como desde tercero de primaria. Y es algo normal. Ujú, No es que conoces a uno, dos, tres plebes por grupo. No, son grupos completos. Son morros, en este caso morras, porque la escuela en la que pasa todo este desmadre es una escuela solo de mujeres. Son gente que, al menos como adulto regular, clase mediero, que después trabajó con este tipo de gente, se siente bien raro darte cuenta de que pasan demasiado tiempo en el mismo círculo. ujú. Están en el mismo grupo en la escuela y están en el mismo grupo de natación y están en el mismo equipo de fútbol y están en, ¿sabes? Se presentan en las mismas cosas de música, todo, todo, todo. Y a pesar de que más o menos te quiere dar la idea de que Analía, Natalia, Jimena, Fiorella, creo que nada más son ellas. Siento que me falta una. No sé. ¿Fernanda? No, 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 o sea, las otras, a excepción de Ah, ya, Fernanda y ya. Annelies, Ujú, sí te quiere dar como la idea de que, pues cuando se van a la fiesta, por ejemplo, y de que las gemelas le hablan a la mamá y que la mamá les dice, ay, que se divierte, que no sé qué, pásela bonito, bla, bla, bla. Como que te quiere dar esta idea de que las otras morras de este grupo exclusivo sí tienen un acercamiento más o menos sano con sus papás. Y es como, ¿y por qué tenemos las tardes libres? ¿Y por qué hacemos este Simón. tipo de cosas? ¿Y por qué es más importante que me vean siendo parte del grupo perfecto en el que Annelise es la líder? O sea, como, no sé, me hace reconsiderar las jerarquías raras que la gente nos inventamos cuando estamos adolescentes. Sí, claro. Tiene esta contraparte muy natural de la pubertad y de la adolescencia, donde hay clicas, bueno, grupos de personas, donde siempre hay una líder y siempre hay como una segunda en turno y que sí tienen ciertas reglas y tienen ciertos ritos de pertenencia. Obviamente aquí los ritos de pertenencia son una locura, pero o sea, también tiene como que todos estos, el bullying que hacen en la escuela, o sea, como tiene todos estos cosas que sí son muy normales y muy comunes, Ujú. pues, el bullying desafortunadamente es común y normal Sí. dentro de la adolescencia, ¿no? De todos estos ritos de paso a la adultez, por los que todo el mundo ha pasado, pero obviamente llevados al extremo. Sí, claro. O sea, sí es súper llevado al extremo porque también incluso entendemos que
Miss Clara, que tiene una situación así de mommy issue bien cabroncísima, que termina haciendo esto no nada más porque Annelise encuentra el botoncito del miedo de Miss Clara, sino porque Miss Clara ya venía predispuesta de una manera horrible. Trabajaba en una escuela en donde, por querer sacar las claves de los exámenes y demás, dos alumnas famosamente rebeldonas, famosamente troublemakers, lo que tú quieras, terminan entrando a la casa de Miss Clara. Y no nada más entran a la casa de Miss Clara y le hacen un desvergue a la casa de Miss Clara, se chingan a Miss Clara de maneras muy íntimas, muy físicas, muy personales. O sea, literal le dejan un PTSD de dar clases a bachilleres que está Sí. muy al extremo de lo que es el PTSD que te queda de tener una mala experiencia como profe. O de como adulto de otros adolescentes. Está feo. O sea, incluso ella se cuestiona mucho si de verdad ir a trabajar a otra escuela es lo que tiene que hacer, es lo que puede hacer. Porque también las bases de su vocación profesional no son necesariamente de vocación. No. O sea, tiene esta cosa como de superioridad y de autoridad que es como, ella jura que ella es la persona que necesitan estos plebes para llegar al bien escribir whatever that fucking means. Es que tiene, Este, justo ahí diste en el clavo con dos cosas que yo siento que son muy importantes dentro del libro. Obviamente todo el tema del horror es como primordial y es como la tesis principal que mueve la historia, pero también los pedos con las madres, o sea, la cuestión como materna, la relación que se tiene, los traumas que provoca, la violencia que puede llevar, el miedo que puede llevar también de por medio, creo que también es un guía conductor durante toda la novela, ¿no? Y esta morra obviamente tenía como que muchos traumas referentes a su madre, tanto así que se empieza a crear una versión horrible, no, no sé, como que bastardizada de quién era su madre en ella misma, ¿no? Y todos estos miedos se adjuntan a lo que le ocurre con estas chicas que se quisieron robar las respuestas del examen y trae ya toda esa carga emocional, ¿no? Cuando llega a esta escuela y conoce a este grupo de niñas que también tienen un chingo de traumas y pedos de violencia y relaciones extrañas con sus madres, o por lo menos algunas de ellas se ve el ejemplo, ¿no? De cómo, pues, también tienen como estos mismos, características o estos mismos miedos y relaciones maternas que hace que, pues, sea más fácil manipularla hasta llegar al punto al que llega. sí, toda esta parte en la que ella, antes de entrar a la entrevista, ¿no? Cuando llega a pedir trabajo al, ¿qué? Delta High School for Girls. Sí. Todo ese tiempo y antes de, ella jura que nadie se da cuenta de los tics, que nadie se da cuenta de cómo se ve Ujú. ella, que nadie se da cuenta de esto. Y cuando se topa con todo este super análisis de personaje que le hace a Annelise en el ensayo, es como, a la madre, I'm not that stealth, I'm not that skillful, ¿sabes? Es como, Ujú. esto es muchísimo más notorio. Creo que también habla de una manera súper extrema de cómo siendo adultos creemos que la gente joven no es o no puede ser tan observadora. Es una versión medio macabra de esta frase del principito de lo esencial es visible solo, no, lo esencial es invisible a los ojos. Todo se te nota. O sea, porque ella todo el tiempo hablando de que no comparte información personal con sus grupos y así, ¿cómo es que llegan a la conclusión de Missy, por qué te quieres parecer tanto a tu mamá? ¿Por qué te vistes como tu ¿Y por mamá? qué te alejas cuando me acerco? ¿Y por qué no nos tocas Hemos, cuando se hemos, cayó? Y o sea, empieza a analizar todos los pequeños gestos que ella tiene hacia el grupo y se da cuenta de que le uh-huh. tiene miedo a estas chicas, ¿no? No ayuda mucho la forma en la que los maestros hablan en la sala de maestros de ese grupo del quinto A, creo. Ujú, ujú. No ayuda mucho que después se entera que por una espantada que ese grupo le metió a su Ah, sí. antecesora, que, güey, o sea, es que, ¿qué haces? ¿Qué haces si entras a un salón, tú, toda señorcita, a punto de empezar a pensar en tu plan de retiro y tienes a dos plebes, paradas en medio de un salón
el salón todo lleno de chamacas tiradas en el piso ensangrentadas. Y si de por sí ya le tenías ñáñara a este grupo, es como, o sea, yo entiendo Ujú. perfectamente el infarto que le da la maestra esa. Claro, Es como claro. que a la madre, Pero ¿qué solo es esto? alimenta más la pinche Claro, psicosis que trae esta alimenta el mujer. lore de estos grupos, porque al final eso es lore alrededor de esta gentecita. Es una sensación como de impotencia, supongo yo, desde el lado de Miss Clara, por ejemplo, ver cómo hablan de esto o cómo no hablan de esto o cómo no toman acciones el resto de los adultos que deberían estar tomando acciones. Sí, mo. Porque llega bien rápido a esta conclusión de pues son niñas de familias poderosas. Y ya, no hay nada más que hacer al respecto. Sí, o sea, no hay castigo ejemplar ni nada por el Claro que no, estilo. no, no existe el castigo ejemplar. Que por cierto, yo no sé cómo funciona el sistema educativo en Ecuador, pero ¿a qué se refiere con quinto año? Porque quinto año yo estaba en la primaria y ellos son adolescentes, ¿no? Entonces, Me no. imagino que tiene que ser tiene que ser como una división distinta Ujú. de los grupos escolares, porque a mí Sí, me da a seguramente. entender que están en edad de tercer semestre de preparatoria. Ajá, Esos sí, como son 14 16 15 17 ajá. años. Ajá, 16 17 años. Y si todavía es hasta un primero y en algún punto Annelise, dentro de su historia de terror, cuando habla de Rachel, que está escuchando la música esta rara y que escucha a la mamá al otro lado de la puerta y que la chingada, Ujú. empieza a darle lore a la página de internet, a whitegod.org, y dice, la gente cree que está manipulada por chicas entre 12 y 18 años. Entonces, a lo mejor es que, no sé, secundaria, bachillerato, a lo mejor están todos mashed in, porque 12 años Podría es primero ser. de secundaria. Ah, sí, podría ser. BGU a lo mejor también tiene algo que ver ahí, porque según yo es como bachillerato general, no me acuerdo. A Ya, ver. that makes sense. Porque yo quinto año pienso en quinto año de primaria, porque no Sí, hay quinto claro. año de prepa ni quinto año de secundaria, ¿sabes? Pero creo que más bien es eso, como que está todo mashed in. Que serían seis Sistema. años entonces, ¿no? Ajá, como de primero a sexto, porque sí habla de que hay un grupo de sexto. O sea, las morras del Dios Blanco no son el grupo más grande de la escuela. Ya. Mm. Bachillerato General Unificado, eso es BGU, cada vez que lo Ujú. menciona. BGU de primero a tercer curso, sí, algo así tiene que ser. Además, también famosamente las escuelas privadas suelen hacer MASH, o sea, es como muy raro que te topes una escuela privada que nada más sea secundaria, que nada más sea Ah, sí, primaria. claro. Entonces ella Entonces, estaría como en cuarto semestre de prepa. ajá, tercer o cuarto semestre, o sea, porque también Ujú. los habla por años, entonces me imagino que tiene que Simón. ser segundo año de la prepa. Ujú. A lo mejor es EGB, que es Educación General Básica, que es de primero al 10, que es lo que nosotros entenderíamos como de, Mm. no sé, no sé, tiene que ser una cosilla así. ¿Qué otras temáticas viste? ¿Qué otras cosas analizaste o volviste a analizar? Porque esta es una relectura para ti. Para mí es una relectura y creo que el hecho de que sea una relectura me da la tranquilidad de decir esto porque la única persona que me podría funar soy yo. Esta me parece una versión mucho mejor justificada. A esta sí la defendería de lo mismo que hizo Benito Taibo con Personas Normal. Se llena mucho la boca con Lovecraft y con Poe y con Guy de Shelley, Maupassant, King. ajá, o sea, habla mucho de este tipo de clásicos imperdibles que si hablas de terror tienes que hablar de estos, ¿no? Sí, man. Este, Sobre todo de Lovecraft, ¿no? O sea, siento que habla mucho de se Lovecraft. basa mucho en el horror cósmico y ahora es como, bueno, no tengo ese lore, tengo que leer a Lovecraft, tengo que entender de dónde está Exacto. sacando todas estas referencias. Y lo junta con esta parte de cine, porque por ejemplo, todo el primer capítulo en el que Fernanda se ve a sí misma como Twiggy, yo tuve que googlear a Twiggy, porque el nombre lo he escuchado, sé más o menos que es un alguien así como muy específico, pero no podía yo tener esta idea de, ay, es la única cosa que a lo mejor la vi mucho más así en mi cara esta vez en esta lectura. Sí, como que Mm.
Ya, ok, pues leíste un capítulo de Moby Dick, ya. Porque ni siquiera habla de que leen toda la novela, habla específicamente de ese Ajá, capítulo de Whiteness of the Whale. Hay varias cositas que para mí como que Mónica hace un muy buen ejercicio funambulista, digamos, entre sonar tan snob como podría sonar aprovechando que es una mujer tan inteligente sí. y cubrirse en la imagen de que es una morra de 15 16 años la que está escribiendo esto. Una morra de 15 Mm, 16 años que se sabe virtuosa de entre sus compañeras. O sea, porque cuando estás en ese momento y que te sabes, te entiendes un buen escritor es porque tus profes de literatura te lo han dicho. Es sí, porque man. tus profes de literatura te han empujado a esto, ¿no? Ujú, El hecho de que cuando habla de que le gusta escribir y de que la tienen en los concursos. Una vez más, este tipo de escuelas suelen estar hermanadas como, si no en múltiples sucursales en el mismo país, en varios países. mm. Entonces existen sus propias copas Concursos y así. sí, o sea, tienen sus propias competencias académicas y artísticas y deportivas y demás, ¿no? Y que del grupo que te da a entender que si mínimamente hay 6 grados, no recuerdo si dice así como que el primero A y el primero B o no sé qué, Ujú, pero es una escuela, se entiende, decentemente grande, sí. teniendo en cuenta que es una escuela privada, porque Ujú, también no te deja que se te pase. No, más bien, a mí me dejó mucho esta sensación que de pronto se siente como que si fueran grupos de 60 morras, pero mm. luego te recuerdas que no, son grupos como de 20 25 personas y ya. Sí, son pequeños. Y estas morras del Dios Blanco son un cuarto de ese grupo en el que están, ¿sabes? Es como, no sé, hay muchas como, no sé, hay particularidades. No, no, yo no sabría decirte qué más. Pues mira, Volví a ver. ahí Ajá. tocaste un tema muy importante, ¿no? O sea, el horror como lenguaje creo que es como uno de los temas principales. Pero también otra beta que tiene ahí es como que el poder que da la violencia. Siento que eso también es algo bien interesante que tanto Annelise como la maestra exponen, ¿no? O sea, como justamente como respuesta al miedo está la violencia. Y esta violencia les da poder y les da control y les da seguridad y les da como que una forma de asirse en el mundo porque no encuentran otra manera de entenderlo ni de conectar con los demás. Y ese es como que también un tema que me pareció focal dentro de la novela, porque muchos de los horrores que viven son desencadenados por las violencias que ellas mismas provocan. Y eso creo que también es como un contraste entre la violencia física, que es a la que acude mucho Annelise, que es a la que termina recurriendo Clara, Ujú, y la violencia como de este lado como más emocional, más psicológico, porque también es como bien raro ver las conversaciones que tiene Fernanda con su psicoanalista, ujú, porque podríamos llegar a la conclusión de que la violencia primigenia hacia Fernanda es que a ella la empiezan a llevar al psicoanalista para convencerla, eso es lo que nos queda como entendimiento, de que ella no mató al hermano muerto, ujú. ¿right? Pero es como, no sé, cuando Fernanda llega a estas conclusiones de al menos mi mamá no es la mamá de Annelies, después de aventarse toda una perorata de cómo su mamá le tiene miedo, de cómo su mamá probablemente la odia, de cómo su mamá tal vez preferiría que Martín estuviera vivo y que ella se hubiera ahogado en la piscina, pero al menos mi mamá no es la mamá de Annelies, porque la mamá de Annelies humilla a Annelies, la golpea en público, le dice cosas horribles. O sea, Lit la trata mal. Y Annelies es como, pues al menos tu mamá finge que te quiere en público. Es una situación muy de grass is greener on the other side. Ujú, Porque también es como, no sé, como es esta ambivalencia de los secretos. Porque al final, ¿qué es lo que hace que Miss Clara termine secuestrando a Fernanda? Que Annelise le habla sobre lo que Fernanda le hizo, lo que su ujú, mejor amiga le hizo. ujú.
cuando todo el tiempo nosotros estamos recibiendo la información de Fernanda de que Annelise quería que esto sucediera. Hay muchas cosas, hay mucha... Ahorita que lo estoy diciendo en voz alta, creo que una de las cosas que me hace pensar mucho en este libro es que es una representación muy al extremo también de cómo a veces creemos que la gente joven debería comportarse como si siempre hubieran sido adultos. O sea, porque Mm. al principio creo que la primera vez que leí este libro yo tampoco entendía mucho por qué Fernanda trataba de escudarse con que a ella no le había gustado que Annelise le hiciera que la mordiera, por ejemplo. Pues si no te gusta, no lo haces y ya. Fue mi primer pensamiento la primera vez que leí este libro. Y de alguna manera lo sigo pensando porque pues obviamente solo me he vuelto más adulto, ¿no? Pero te pones en los zapatitos de Fernanda Justo. y es como, es que esto no fue la primera cosa que sucedió. Porque el recuerdo que tenemos más joven de ellas es precisamente esta situación en el country club, que están en la piscina y que se quieren ir a la sección de los adultos y que las mamás están con el güey del badminton y que Annelise de alguna manera logra manipular que Fernanda quiera romper el hechizo y que termine ella también siendo humillada por su mamá en público, ¿no? Entonces, ese es el inicio de una larga cadena de acciones que se llevan durante al menos 8 años más, porque Y es donde se mezcla el amor que se tienen con la manipulación y la violencia, y es como dónde están los límites de una cosa y otra, ¿no? Porque exacto. muchas veces Fernanda actuaba, no, o sea, independientemente de que quisiera o no quisiera hacer esas cosas, porque tenía cierta admiración a su amiga y está cierto como contexto ahí homoerótico, ¿no? Entre ellas. Sí, es que era más una cuestión de hago esto porque Annelise lo quiere, lo hago porque a Annelise le gusta. No voy a decir que yo no tenía ganas de hacerlo, pero podía quedarme con mis ganas, ¿sabes? O sea, podía quedarme con esta idea en mi cabeza y ya no necesitaba ir más allá. Pero cuando Annelise hace el comentario y me da de alguna manera luz verde para esto, claro que sí, pero que todo esto suponiendo que ya hubiera tenido como toda esta intranquilidad, todo esto se rompe cuando se escapan a la fiesta con los universitarios, que también me da mucho terror pensar lo asquerosamente normalizado que está en este tipo como de comunidades, Sí. que el morro esté así en sus 18, 19, 20 años y que estén quedando con niñas Es de prepa. súper común, O súper sea, es común. como, yo sé que esto sucede como en todos los aspectos, en toda la vida, esto no reconoce límites entre clases sociales y demás, pero lo digo específicamente como de este tipo de comunidades, porque a pesar de que ellas se hayan escapado a estas fiestas, si ellas hubieran estado empezando a quedar con estos adolescentes, con estos adultos, bajo el ojo público, mientras fueran de una familia que les cayera bien a los papás, son relaciones que se permiten. Ujú. Y es como, ok, pero en el momento en el que se van a la fiesta esta y empiezan a hacer los retos y empiezan a caminar al borde de la azotea, que no me acordaba el estrés que me daba, así como que quién se va a caer primero, yo sé que se caen ellos, pero no sé hasta cuál reto llegan y total, ¿no? Siempre me vuelve a sacar así como que guácala cuando describe que no es muy amplio, no siento que sea mucho por shock value, cuando describe cuando el morro se cae y que hay un hueso protuberando fuera de su pierna, es como que, guacla. Pero en el momento en el que Annelise decide, voy a contestar que sí tengo nudes y voy a ir armando todo esto, porque sé que me las van a pedir, porque sé que nosotras no nos vamos a caer primero de esto, porque hacemos esto todos los días. O sea, y en el decidir mostrar esa imagen de un cuerpo convencionalmente atractivo probablemente, mutilado al grado al que Annelise hace que Fernanda lo mutile, sabiendo que ésta va a tener una reacción que va a ser reaccionario, punto. O sea, porque no nada más es esta parte del morbo y de, oh, no mames, no. Por eso sus cuentas en las que suben sus moretones y sus golpes son privadas. Por eso, o sea, había cosas que no se decían ni con el resto de las morras de este más o menos culto al dios blanco. Y la reacción que tiene Fernanda, porque Fernanda sabe que así como que dentro de los parámetros de lo normal, no está. Fernanda
Hay veces que quiero juzgar mucho a Fernanda porque aparte sabemos que tiene el acompañamiento psicológico. Sabemos que ella está hablando con un profesional de la salud sobre Bueno, esto. pero es un psicoanalista. Bueno, cada quien ahí tendrá sus reparos. Tienes toda la razón. Pero, que esa es otra. Tangentes. Este libro me va a hacer tangenciar demasiado. Tangenciando las palabras, no la usen. Me parece muy atinado que los capítulos en los que Fernanda habla con el doctor no tengamos Simón, nada de lo que el doctor dice. Simón. Me parece una genialidad que no tengamos que saber qué comentario condescendiente probablemente le está haciendo, qué pregunta que no tendría que estar, porque todo lo que necesitamos saber realmente viene de Fernanda. ¿Fernanda es un narrador al que hay que creerle todo? Claro que no. Ningún adolescente lo es, ni siquiera los que dicen la verdad, ¿sabes? Pero así como por cuestión así como de estilo literario me pareció atinadísimo que no tuviéramos que escuchar jamás al doctor. Este, Sí, está chilo. Porque de seguro ah, estaba diciendo puras pendejadas el güey. Porque así como que ayudarle no le estuvo ayudando. ya sí, o sea, no sé, hay varias cosas, varias cosas. Pero ajá, en el momento en el que decide mostrar esta imagen, te habla como de esta sensación de premeditación. O sea, Annelise es alevosía con ganas, o sea, es alevosía con patas ella. Todo tiene de alguna manera que volver, o sea, todos son círculos concéntricos en ella. Y una parte de mí quiere no juzgarla tanto porque lo mismo, es una adolescente conflictuada, maltratada por la vida, por la existencia, lo que tú quieras. Pero Pero, es que es ¿sabes? un extremo. O sea, Ajá. creo que los tópicos que toma Mónica Ojeda en este libro son cosas que todos los adolescentes viven, pero llevadas a, o sea, ¿cómo se dice? En una hipérbole, ¿sí? ¿Es la palabra Ujú. correcta? Sí, Sí, es sí, una sí. exageración, es como crear este mundo de horror en el que nos va a hablar como de su tesis, de lo que es el horror, a través de la adolescencia, que ese es el tercer tema principal para mí. La juventud, la adolescencia, este La portal edad entre blanca. la edad blanca, este portal entre la niñez y la adultez, donde pues hay un chingo de cuestiones corporales y emocionales y psicológicas que son tumultuosas, ¿no? Y que generan esta violencia y esta frustración y este dolor y todas las cosas que les ocurren a estas, pero pues obviamente en la novela exponenciadas, ¿no? A la enésima potencia. Pero para mí también ese es el tercer tema principal, ¿no? O sea, como toda la teoría del dios blanco tiene que ver con la edad blanca, con esta edad de transformaciones y con esta edad de terror, que todos sabemos que lo es. Que ahí yo me atrevería tal vez, siguiéndole dando superpoderes a Annelise, me atrevería a pensar que son del tipo de cosas que se empezó a sacar así de debajo de las piedras, yo pienso, porque ni siquiera como de la manga, ¿no? Porque no hay necesariamente, ¿cómo te explico? O sea, antes del ensayo que le da Miss Clara, sí hay un acercamiento a lo que es el dios blanco y cómo las ve a ellas por ser quienes son, ¿verdad? Por ser quienes son en el momento específico de vida en el que están, pero como que el dios blanco tiene más esta cura del terror y de la maternidad. O sea, es este dios de útero de ambulante, bla, bla, ¿no? Este. Y no sé, una parte de mí ahorita se pone a pensar, probablemente dijo, es que cómo termino de enganchar a Miss Clara con lo del dios blanco. Si el dios blanco es terror y el dios blanco no le importaría lo que nos sucediera y el terror de Miss Clara son las morras adolescentes, qué mejor correlación. O sea, iba a llegar Pero ahí en algún momento, Pero, pero, ajá, ajá. porque un Dios con útero, la maternidad y todo este rollo están conectados con la adolescencia de las personas con útero. O sea, estas Ujú. chicas tienen una conexión muy fuerte con la maternidad, tanto porque tienen madre como porque probablemente en un futuro tengan la capacidad de ser madres. Entonces yo creo que sí está relacionado, que sí lo manejó, o sea, o sí lo construyó más hasta el final la cuestión de la Ujú. adolescencia, pero para mí sí tiene como que un hilo conductor. Ah, sí, o sea, es que sí tiene que haber un hilo conductor como no el de Annelise, sino el que nos presenta Mónica. Definitivamente sí hay esta cuestión, el hecho de que muy pronto nos enteramos
de que una de las razones por las que también la mamá de Fernanda probablemente le tiene terror a Fernanda es porque también la considera una niña enferma, pervertida, además, porque hay un líbido que existe en Fernanda desde una edad rara, no antinatural necesariamente porque esto sucede, Claro, está sí. documentado Ujú. ampliamente, pero obviamente es como que, pues sí, sí, es que oye, si la mamá de Fernanda es de esta gente de pañuelito azul, pro vida, no sé cuál sería el equivalente en Ecuador, pero o sea, esta familia católica panista, y luego tienes los recuerdos de Fernanda de las reuniones de la mamá. ¿Era la mamá de Fernanda o la de Annelies? No me acuerdo, creo que era la de Nelis. Pero ajá, es cuando hablan que son amigas entre ellas también, Sí. las mamás. Sí, en realidad Este, eran es- las dos, ajá, y ajá, otras. y otras. Porque se sabe que esto pasa, pues, o sea, ay, yo no lo he visto, pero Guácatelas. ay, Pero sí, 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 suelen haber ciertas cuestiones, clubes, clanes extraños entre la gente de poder que luego se deforman en perversiones. ajá, o sea, es que siento yo que hay líneas más o menos notorias, ¿sabes? Entre lo que se pudiera lo que se pudiera considerar, qué sé yo, un kink consensual y cosas que ya van de plano así como en ambientes predadores, ¿sabes? O sea, así como no es que no es lo mismo que te echas unas copitas y te besas con tus amigas que haces este tipo de reuniones en casa donde están tus hijos, a los que les estás metiendo un miedo irracional a convivir con otra gente, ¿sabes? Es como, no sé, Y está raro. también la hipersexualidad muchas veces en los niños tiene que ver con traumas sexuales. O sea, obviamente ver este tipo de situaciones en tu casa pudo haber provocado esto, o sea, puede ser una cadena, ¿no? Claro, es esta memoria que tiene Annelise de que de pronto, o sea, ella se está cambiando y llega la mamá y llega el papá y llega el hermano y todo el mundo está ahí y ella se trata de cubrir porque pues le han enseñado que tiene que ser pudorosa, le han enseñado que tiene que ser vergonzosa de su cuerpo desnudo y la reacción de la mamá de golpearla y de decirle, es tu familia, ¿qué te pasa? No seas ridícula. Y entonces es esto cómo se traduce después en la reacción de Annelies de ir y Sí, básicamente, bueno. o sea, Y empiezas a ver la doble moral del mundo, exacto, ¿no? porque Patriarcal y así. y ella va y les dice, soy tu familia y los incomoda. Pero a ella sí le tocan unos trancazos, ¿sabes? A ella sí le toca que la regañen, a ella sí le toca eres una niña enferma. No sé, es mucha como de esta ambivalencia rara. Creo que eso es lo que me hace seguir volviendo a este libro. No sé, como que es que siempre hay algo Sí, así como, podría estar de acuerdo contigo, no con estas formas. Uy, ¿cómo que dije que no con estas formas? ¿Sabes? Es como, no puedo ser esa persona, pero es que no, un plebe de 16 años no debería estar pasando por este tipo de cosas. sí, claro. Y todas las acciones de este grupo de chicas son una respuesta al terror que viven en el mundo adulto. O sea, crean como que su propio horror, ¿no? Sus Sí, propias reglas basadas en el terror. No sé, o sea, yo siento que sí hay muchas cosas que me pasaron por encima. Creo que es un libro que se puede leer un montón de veces, que tiene un montón de análisis, que si tienes confirmo. las referencias de Lovecraft, por ejemplo, también vas a encontrar como que otro lado, otra forma de disfrutarlo, porque... Ah, y también si tienes referencias a otros libros de Mónica Ojeda, porque a mí me recordó, bueno, no he leído el más nuevo, el de Ujú. Chamanes Eléctricos, pero habla mucho de volcanes y hace muchas metáforas referentes a los volcanes y creo que ese libro tiene que ver también con volcanes. Ujú. Y también me recordó mucho a Historia de la Leche, que es un libro de poesía. Es que estos son temas recurrentes en Mónica. Sí, No sé si ya leíste Las Voladoras, pero también hay sí. varios cuentos en Las Voladoras que tranquilamente los podrías poner como un capítulo en Mandíbula. Ujú. O sea, son Sí, temas man. recurrentes en su obra. Y por ejemplo, yo te puedo decir, esta es la tercera vez que yo releo este libro, ¿sí? Ujú. Sigo sin tener el background de Lovecraft, sigo sin haber leído ese capítulo de Moby Dick, Ujú. sigo sin, ni siquiera me quiero acercar así con un palo a las creepypastas que menciona, porque no sé, me gusta leer terror, pero como que hay algo,
No sé si en el formato o en el hecho de que tiene como este peso cultural de leyenda urbana, las creepypastas me dan mucho ñañara, no. Yo no me voy a acercar a una creepypasta, ¿no? Aún así, las películas, casi todo el media que menciona, yo sigo en la misma situación en la que estaba la primera vez que leí este libro. Y aún así, cada vez que lo he vuelto a leer, le he Sí, encontrado otras seguro. cosas. Por ejemplo, no me acordaba lo extremadamente incómodo que es leer el último capítulo. Cómo la agresión de Clara hacia Fernanda se vuelve, no sé, no nada más es la respuesta de la desesperación de Clara hacia todo lo que sucede, es una violencia, no sé, es muy personal, es muy rara, es muy intensa, es muy sexual, pero no es muy psicológica, es muy, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas. Yo, ajá, creo que es de las cosas que sé, que todas las veces que lo he leído siempre me termina sorprendiendo lo extremadamente incómodo que me parece leer el último capítulo, sin saber si encontramos a Fernanda, si mató a Fernanda y luego se mató, si de pronto la Annelies llega, ¿sabes? Así como que, Yo siento como ¿ves? que estaba ahí espiando o algo así. Ah, Esa ruca es, estaba bien es loca. que, es que llega un punto en el que le das todos estos hiperpoderes a Annelies tú también. Sí. O sea, sí llega un momento en el que dices, es que si alguien planeó todo esto fue esa güera pecosa. Hay muchas cosas que le vuelven a dar todo este poder y que misma Fernanda habla de esto con el psicoanalista. Menciona alguna de las otras morras, no sé si Fiorella o Analía o no sé quién, la que vio al cocodrilo que entra al estanque. Y ella lo vio y era un cocodrilo normal. La cola era verde y ta, pero Annelies se centró en que era un cocodrilo albino, en el que había pasado por ahí, en el que iba a volver a salir y que estaba esperando, y que era no sé qué, lo que Y lo sea. vuelve canon Y para lo vuelve su canon, club. exactamente. Y entonces todas empiezan a tener no sé, como efecto Mandela forzado, de que claro Ajá. que sí, era un cocodrilo albino, claro que Sí. sí, llegó por ahí, claro que sí, Es somos, como una secta, ¿no? O sea, de repente todo lo claro, que te esto dice es, Annelise ya crea es un culto real. 101, o sea, Ujú. Sí, sí, claro que sí. sí. Y creo que lo tiene muchísimo más, en varios capítulos sí terminé escribiéndolo así como, en This is how you build a cult. Porque la forma, o sea, Sí, que bueno. Annelies llegue a las conclusiones de que tienen que tener rezos, de que tienen que tener credos, de que Ujú. tienen que tener, Reglas este, bien específicas de lo que se sí, puede sí, sí, hacer en sí, el sí, cuarto blanco, de de cómo cómo tienen que... se entra, de Sí. qué se hace, de qué cosas no puedes no hacer cuando estás ahí, que en algún momento tienen que suceder. Es como Sí, es todo como un esto. culto. Ajá. We did know, but yes, this is how cults start. Y Eh, esto es, o sea, eso fue lo que le escribí en el capítulo 27, que es cuando están forzando a Fiorella acuerdo, a escuchar algo. No quiere soñar con lo que le van a hacer. Lo han hecho tantas otras veces, 15 veces, 20 veces. Sabe que le dolerá, porque siempre duele. Sabe que imaginará cosas porque Anne se las hará imaginar. Fiorella quiere que el juego le parezca estúpido e infantil, como cuando lo hicieron la primera vez. ¿Rezarás o cazarás? Y es como todo este desmadre de, no sé, de mental gymnastics, están cabroncísimas. ¿Cómo haces que te crean todo este tipo de cosas? Pero luego ves, en este caso, la perspectiva de Clara y de Fernanda, y ujú. dices, bueno, pues es que si yo estuviera ahí, a lo mejor yo también le creería a Annelies. Sí, y volvemos a la idea de las cuestiones adolescentes, ¿no? O sea, de tratar de pertenecer a un grupo, pues, de qué hago si me dejan de hablar, qué hago si si el grupo se desintegra o si ya no soy parte de las mujeres o de las chicas que son populares, ¿no? Dentro de la escuela. Entonces, es como que este sentido de pertenencia, todo llevado al extremo, Sí, todo lo que sí, pasa en la porque adolescencia llevado al extremo. es a lo que llega Fernanda, así como que hasta... ¿Quién era? Creo que era Natalia, la primera que casi sacan del grupo, ¿no? Hacia el principio de que encuentran el edificio este. Pero ya cuando Fernanda se sabe que la están excluyendo, dice, pues es que hasta esta morra no la terminaron de sacar y a mí sí me van a sacar. Sí, sí. O sea, yo sí voy a salir de aquí. Y, o sea, y yo soy
Fernanda, ¿sabes? O sea, soy la morra que está ahí a un lado de Annelise Vanichot todo el tiempo. Y a mí sí me van a sacar. Ya, o sea, de verdad Ujú, ya no somos amigas, ya no somos hermanas. Esta ujú. cosa de es que algo que no le haces a tus hermanas no las traicionas. Y Fernanda entiende que Annelise la traicionó, Fíjate que pero no siente había que lo hizo. pensado, no había pensado en toda esta cuestión de los cultos, pero también es como una mini representación de ellos, ¿no? Porque también cuando no cumples con las reglas del culto, eres alejado Ujú. y nadie te habla y no puedes ser parte y no puedes seguir avanzando en tu vida de la manera en la que tú creías que iba a continuar. Ujú. O sea, la cantidad de veces que tiene que, o sea, es que incluso ella se detiene porque hay dos conversaciones con el psicoanalista y en la primera sí le dice, todavía no estoy preparada para hablar de esto. Yo quiero perdonar a Annelise, yo quiero esto, o sea, ella todavía tiene como esperanza en Annelise. Y cuando ya es como, bueno, pues lo voy a platicar y pasa esto, y bla, bla. Y anyway, sí, no sé. Hay mucho en cómo lo van manejando y tardas en ver que Fernanda también le tiene terror a Annelise, pero también se lo tiene. Sí, la neta es un libro que yo creo, fíjate, o sea, porque es muy denso, Ujú, es muy críptico y tiene muchas temáticas, ¿no? Es como que no es un libro fácil de analizar. Siento que inclusive en mi relectura podría tener sus 4 estrellas, sus 5 estrellas, no lo sé. Pero en la primera impresión sí me quedé muy por encima. Sí me parece que está difícil de roer todo lo que nos quiere decir Mónica Ojeda en él. No sé, es como que yo creo que mis 3 estrellas no van tanto a mí si me desagradó o como esta idea de, o a lo mejor ahorita ya que lo estoy analizando contigo, es como que sí, o sea, todas estas, es un telón, es un pretexto, esta situación, estas adolescentes son un pretexto para que Mónica Ojeda nos hable de ciertos temas, ¿no? Creo que dejando eso de lado, ya lo podría disfrutar más y ya podría analizar más las cosas que vi y que todavía no descubro de él, porque siento como que hay mucho todavía ahí para desmenuzar en el libro que no alcancé a analizar. yo pienso que sí pide una lectura concienzuda. Siento que es como de esas cosas que, ok, ya lo leímos juntos, ya lo platicamos, ya todo. La siguiente vez que lo releas o que lo relea, siento que sí tiene que ser como sin deadline, ¿sabes? Como con una libretita a un lado. No sé, yéndonos muy intensamente, anotar todo el media que está mencionado en el libro y a lo mejor, si de verdad uno se quiere intensiar, consumir todo ese media para poder entender otro montón de cosas. No, no sé, creo que al menos para mí y por cómo llegó este libro a mí, porque este libro yo lo leí la primera vez, creo que, no, antes de que tuviéramos Gracias por la úlcera. Pensaría yo que este es como mi verdadero inicio hacia este tipo de lecturas. Porque después de leer este libro, mucha de mi lectura se empezó a decantar como a este tipo de terror raro. Y, o sea, es que sí pide que uno le invierta una décima parte de las neuronas que Mónica le invirtió para escribirlo, la neta. Sí, claro. Sí, sí, o sea, definitivamente necesita relectura porque hay muchas cosas, tanto de las temáticas que mencionamos ahorita como yo creo que otras Sí, que, definitivamente. que tienen que desmenuzar. Sí, definitivamente, porque no sé yo si alguna vez voy a llegar a la conclusión o voy a llegar a tener una respuesta más concreta a si se recomienda el libro o no. Este es definitivamente es el tipo de libros que yo digo, a mí me gustó, no sé si es para ti. A mí me gustó, es un libro que me gustó, no sé si te lo recomendaría. No Por es ejemplo, rec alguien que material. diga, ay, soy fan de la literatura de terror. Y es como, ok, sí es terror, pero Ujú. está analizando un chingo de cosas sobre la maternidad y el trauma y la adolescencia, y bla, bla. O sea, sí es terror, pero es muy sesudo, no sé, o sea, Ujú. como que, ajá, yo tampoco pienso que sea para cualquiera ni para cualquier momento de tu año o tu vida, ¿sabes? Ajá. Definitivamente. A lo mejor va a sonar como muy mimimi, pero al menos yo llegué mucho a este libro teniendo todavía muy fresquita mi última experiencia como docente. Mi última experiencia como docente con gente de esta edad en una escuela como estas, dando la clase de literatura. Ya. Entonces, sí fue como, a ver, porque la premisa con la que te venden el libro es que una adolescente fanática del horror y de las creepypastas despierta maniatada en una cabaña en medio del bosque.
Su secuestradora no es una desconocida, sino su nueva profesora de lengua y literatura, una mujer joven a quien ella y sus amigas han atormentado durante meses en un colegio élite del Opus Dei. Pero pero pronto los motivos de ese secuestro se revelarán mucho más oscuros que el bullying a una maestra, un perturbador amor juvenil, una traición inesperada y algunos ritos secretos e iniciáticos inspirados en estas historias virales terroríficas gestadas en el internet. Tengo un problema con la sinopsis de los libros de Mónica Ojeda. ¿Por qué? Porque también con Nefando, todo el mundo habla de que, ay, que un videojuego, que no sé qué, de la Deep Web, y es lo menos importante es lo menos del importante. libro. Exacto. Esto fue lo que llegó a mí, ¿right? Yo desde la primera vez que lo leí, yo estoy en contra de que esta sea la forma en la que te venden el libro. Totalmente. Te digo que las sinopsis de los libros de Mónica Ojeda son engañosas. No Por son... decirlo menos. No es de lo que se trata el libro. No se trata de esto. No se trata de esto el libro. Son 2 subplots que ocurren durante el libro. Sí. ¿Cómo podría reescribir yo esto? La verdad no sé, tengo que echarle mucho cerebro ahorita. Pero es que ni siquiera es como el bullying a la maestra. Creo que yo la diferencia que siempre he hecho entre Nefando y Mandíbula, a pesar de que aquí también hay adultos que hacen cosas horribles, es que para mí Mandíbula es una representación un poco más clara de violencia entre iguales, porque se ve muchísimo más la cuestión violenta entre Annelise y las morras del culto. Vamos a decirle culto. Y las agresiones, por ejemplo, sí es cierto que le hacen cosas bien terribles a Miss Clara, pero yo le diría bullying a maestros la forma en la que hablan de Mr. Alan, por ejemplo. O sea, Don Culo Cósmico, ¿quién no le ha puesto un nickname nefasto a un profe? Pues esta cosa de que se te olvida que una de las morras agarró una de la agenda de una de las maestras y le escribió algo y bla bla, hasta que después en otro momento esta misma maestra hablando con Miss Clara dice, ay, estas chamacas, no puede ser. Y hasta ahí no hay consecuencias, no hay nada. Eso es bullying a los profes, meterse con sus cosas. No es sembrarles cucarachas en la cabeza. Sí, es muy diferente. Para mí no se trata de esto, el libro. Es una enorme colección de matices de lo que significa ser aterrador y tener miedo. Hay mucho de esto y ves también el poder que del que Annelise se alimenta. Porque sí hay un punto en el que definitivamente sí percibes como que lo está haciendo a propósito y lo está disfrutando y es como... Pero también es como que... Ay, pues son pinche chamaca pendeja, o sea, esto es tener demasiado acceso al internet muy rápido. Esto es, ¿sabes? Es como... Porque en teoría de las cosas menos horribles que hacen es la escapada a la fiesta con los universitarios. Y eso ya es muy horrible. Es como... Sí. No sé. Me hace reconsiderarle a... No sé. El entender, el convivir, el creerle. Porque es una cosa, al menos a mí, todas las escuelas en las que trabajé, es una cosa que te dicen mucho en las salas de maestros, que hay que creerte es la mitad de los morros, que no hay plebe que te diga la verdad todo el tiempo. Es que es verdad, o sea, estás como en contra, estás en guerra con la adultez y con la infancia. Estás tratando de crear tu propio camino y crear tu propio portal hacia lo que tú crees que debería de ser un adulto y crees que todo lo que en ese momento entiendes es la verdad absoluta. Claro. Es parte de ser adolescente. Es el momento óptimo para crear un culto, la neta. Sí. You get really cocky. Y por lo demás, así como también por encimita, mucha construcción de frases y de oraciones muy bonita. Ay, sí, esa mujer siempre escribe hermoso. Precioso. Me siento muy visto cuando usa palabras como desmorirnos o desvivirnos. Toda esta como, no sé, todas estas sentencias que tiene. O sea, eso era una hermana, una aliada contra el origen. Y es como, claro que sí, todos los que tenemos hermanes en algún punto de nuestra vida, nuestro punto de inflexión y de colaboración es en contra del adulto nefasto que tenemos enfrente. Es como, no sé, tener hambre era alojar la nada y escucharla regurgitar anfibios en su estómago. Es que se nota que esta mujer también es poeta. A mí me gusta mucho a veces me gusta imaginar que el universo es el cadáver de Dios descomponiéndose. ¡Ah! Estoy verga, esa frase me encanta. Sí, o sea, es que hay mucho que se pudiera rescatar nada más de eso.
Sí. O sea, si yo estaba deshermanada, ella también quería deshermanarse. O sea, todo este tipo de... Voy a hacer un poquito eco del montón de cosas que a lo mejor no dijimos en el episodio de traducción. Ujú. Esto es lo que hace tan maravilloso que trabajos como este lleguen a otros idiomas, porque ahora yo quiero saber cómo la persona que tradujo Mm, esto al inglés puso deshermanarse, por ya. ejemplo. Y este libro, famosamente, está multitraducido. Sí, es muy famoso en inglés, Jawbone. Jawbone, ajá. Está traducido en inglés y en francés y en italiano y en alemán y bla, bla, bla. Probablemente alemán no, de ese sí no me consta, Bueno, en muchos idiomas. pero está a muchos. Y hay muchas cosas que dices, ¿cómo habrán hecho esto? ¿Cómo habrán Ya. hecho esto? Porque sí se siente más o menos neutral en el español que usa, pero te regresa a Latinoamérica y te regresa a Ecuador, sobre todo con las líneas de diálogo de los universitarios cuando están en la fiesta. Sí, y a la cuestión Entonces, creativa, o sea, como ajá. todos estos ejemplos que diste ahorita, o sea, creo que habla mucho de su trabajo como poeta, como escritor, y bueno, no sé, como que estos juegos de palabras, ¿no? Y el Sí, Spanglish, y no sé, o sea, como que la construcción narrativa es también muy interesante. No sé, no me imagino el proceso creativo que ha de tener Mónica Ojeda, porque, no sé, she has a huge brain. and she knows it, la neta que Yeah. sí. No, sí, en general está muy, muy, muy bien hecho, muy bien escrito el libro, pero denso, difícil de roer. Y yo creo que amerita severas relecturas. Claro que sí, claro que sí. I don't know if you want to say some final words. Me quiero disculpar con la gente que esperaba que diéramos un rundown en la línea del tiempo real de este libro. It was not Así going to nunca happen. dijimos de qué se trataba ni nada. Dimos Este, nuestras impresiones, lo que creemos que son eh, algunas ideas principales eh, del sí, libro. este libro y creo que Mónica Ojeda en general, hay dos formas de hablar de su obra. Una de ellas es literal sentarse y hacer un guión cabroncísimo, una especie de mini tesina alrededor, así Ujú. como lamentablemente hiciste con Nefando y que el video ese creo que ya no existe. Murió en el canal pasado. Exacto. La otra es hablar de The General Vibes. Creo que no hay otra forma de hablar de este libro sin intenciarse de una manera ridícula, pensando que esto no haya sido una forma de mostrar que nos intenciamos de una manera ridícula. Este libro. Entonces sí, la neta, disculpas para quien creyó que íbamos a ir como capítulo por capítulo o que era lo que pasaba en el libro. Sepan que la contraportada les está dando como un 15% de lo que de verdad se trata el libro y que probablemente que si lo vayan a querer leer pronto sepan que tendrán que releerlo en algún punto de la vida. Que no lo van a entender en su enteridad. Pues a lo mejor no tanto no entenderlo, pero si mínimamente los confronta de la manera en la que al menos a mí me ha confrontado todas estas veces, que siempre me deja pensando, ¿qué dirá de mí cuando hablo de que este para mí es un libro 5 estrellas y que sigue siendo un libro 5 estrellas? Siento que cuando nuestras preferencias hablan por nosotros, hay veces que sí tenemos que cuestionar un poquito qué son las cosas que nos gustan. Yo sigo sin saber qué dice de mí que me Qué encanta miedo. tanto este libro. No, no hagas ese Este, tipo de análisis acerca de los libros favoritos de las personas. No quiero saber qué dicen de mí mis libros favoritos. ok. Yo no había tenido esta sensación como tan clara, ¿sabes? Y creo que con este fue de las primeras veces que yo dije, tendré que moderar cómo hablo de este libro con cierta gente, pero por lo pronto ahora el internet lo sabe, me hipermamo este libro, yo lo quiero mucho. Hay cosas que no condono, hay, no sé, como así de cosas que no condono de este libro. O Güey, al sea, final de cuentas es un pero, libro de ficción. exacto. Que se nota que es un libro de ficción. El autor no está hablando a través de él de... Como cuando lees así sobre los senos turgentes en Murakami. O sea, Ajá, sí, claro. you can separate the art from the artist. A veces. No, en este caso, pues. No, O sí, claro, sea, en este caso sí, porque yo estoy de acuerdo con que mi dinero vaya a la cuenta de Mónica Ojeda. claro. No sé si tú quieras añadir algo hacia el final. No, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. I feel stupid. A little Pero me bit. siento honrado de tener la capacidad de leer a Mónica Ojeda y entender un tercio o algo así de lo que quiso decir.
Sí, creo que es eso, creo que esta es una manera como muy, no es tan agresivo con el lector, o sea, porque uno sí se siente tonte, pero dices, al menos tengo la capacidad de sentirme tonte, you know? O Y de sea, admirarte y de las pocas o muchas referencias que encuentres en el libro, disfrutarlas y analizarlo, ¿no? O sea, cada quien... Porque al final de cuentas si hay una historia, ¿no? Y si hay una sí. trama y si hay cierto terror que todos podemos leer y entender, pero, o sea, creo que a diferentes niveles te puede dar un montón de cosas el libro. Tres, Mm. ¿qué género es este libro? O sea, palabra chingada. O sea, creo que sí tiene transgressive, siento que sí tiene terror, siento que es un coming of age de cierta manera, Ujú. you know? ¿Eres? Porque Ay, todo lo blanco tiende a mancharse. Creo que también por ahí dice eso. sí, ay, habla mucho porque pues purity culture, claro que sí. Ay, sí. Ay, no, está bien Y ver es que eso. hay mucho de qué hablar de este libro, la neta. No sé si abordamos la mitad de lo que se puede hablar de este libro, porque claramente no nos sentamos a hacer una tesina de este libro. Si usted no ha leído a Mónica Ojeda, léala. Sinceramente yo recomiendo iniciar con este libro, pero lo que se le atraviese, todo está bien. Las voladoras también sería un buen Sí, inicio no, porque las son cuentos. voladoras. Ajá, Las voladoras y luego mandíbula y luego nefando y luego, no la sé, es que historia no he de la leído el leche. de chamanes. No sé dónde lo pondré. A mí me falta chamanes, según yo nada más me falta chamanes. Bueno, de Este, los que se encuentran, porque ahí vienen mencionados unos que yo creo que nomás se han de encontrar en Ecuador, no sé. probable. A riesgo de sonar terrible, si quiere sentirse todavía más tonte, lea Historia de la leche. Ajá, Porque leer la sí. poesía de esta señora, Cryptic eso, as fuck. yes, yes it is. Pero está muy bueno, está muy bueno. A mí me encantó. Pues bueno, muchísimas gracias, Tres, por leer este libro conmigo. ¿Qué vamos a leer en octubre? Déjame traerlo porque me equivoqué del libro. Ok, ok, ok. Hi, can you Hi. hear me? Yes, I I'm can. back. A ver. So, A ver. spooky vibes, spooky season, Mm, mujeres. ok. Creo que va muy acorde con lo que leímos este mes. Ajá. ¡Ah, ¡qué emoción! A Quiero que ver. leamos Tristes sombras de Lola Ancira. Ok. It's Muy time. bien. Lola Ancira. Muy bien. Me parece maravillosa la idea. Sí, tengo muchas ganas de leer a esta mujer. Son cuentos, y Ok. son cuentos en los que se supone que nos habla de personajes marginalizados y condenados a vivir entre las sombras de la locura, la nostalgia, la pérdida y la desesperanza. Los personajes, vencidos por la vida misma, se refugian en el recuerdo de lo que tuvieron, en el abandono, las promesas caducas y el desaliento. Ok. Suena como el tipo de cosas que leemos juntos cuando leemos cosas Ay, no. juntos. Tengo mucha emoción de leer a esta mujer, me la han recomendado mucho, se ve que sus temáticas son cosas que me pueden interesar y pues, a ver qué nos parece, Me porque vamos a parece ir en bien. blanco los dos, ¿no? Sí, yo tampoco, el nombre lo he escuchado. Sé que es más con un poco menos de información. A mí me la han recomendado based on vibes alone. O sea, así como que a lo Mm, mejor a ti te gusta Lola Ancira. El año pasado vino a la Feria del Libro de los Mochis, pero no tuve chance justo fue el día que no estuve en la feria. ya, Y además, siendo bien sinceras, o sea, vi el nombre, pero no, o sea, it didn't ring a bell. no te dijo nada, ya. Ajá, no, ni el título del libro que vino a presentar. Entonces, pues, ni modo. Pasó, pero a ver, vamos a ver qué tiene Lola Ancira para nosotras. Sí, I'm Ah, qué excited. padre. Muy bien. Pues, gracias por acompañarnos en este Lo gran que sea. episodio en este lo que sea exactamente, en este episodio de hablar de libros. Nos vemos dentro de 2 semanas con el siguiente capítulo de Sin nada a leer. Y pues nada, espero que tengan un maravilloso lo que sea. Esto va a estar saliendo, Finales de octubre. No, no es cierto, no sé no cuándo va a sé, salir, estoy no perdido en el sé, espacio-tiempo. lo que sea. Cualquier cosa coyuntural que esté sucediendo mientras usted ve esto, disfrútela o huya de ella. Esas son nuestras opciones en este mundo moderno. Y pues nada, que tengan un maravilloso lo que sea. Yo soy Priscila y me acompañó 313 y nos vemos después. Bye. Ahí.